Asambleísta Sofía Espín tiene la palabra. Gracias, presidente. Nosotros habíamos solicitado, los 4 asambleístas de la bancada UNES, también habíamos solicitado la comparecencia de la señora María Josefa Coronel. Procedo a hacer algunas de las preguntas que tenía preparadas, si es posible tener respuestas cortas para poder evacuarlas rápidamente todas las preguntas. En el proceso asignado con número 09201-2018-02-826, en el cual los ex banqueros Isaías fueron actores, indique usted quién le pidió que emitiera opinión consultiva en favor de los hermanos Isaías Dazún, en el cual usted llama a acoger el dictamen número 2244. Si pueden hacer un poco de silencio, por favor. 2244-13, del 30 de marzo del 2016, del Comité de Derechos Humanos. No conozco ese juicio, asambleísta. Pero usted emitió una opinión consultiva favorable, pidiendo que se acoja. ¿En el juicio? Usted emitió una opinión favorable, lo que dice: el Ecuador debe acatar lo resuelto en el citado dictamen, porque la obligación de cooperación con el comité resulta de la aplicación del principio de buena fe, a la que el país está obligado a ajustarse, y por el reconocimiento como un órgano imparcial e independiente, que resuelve en base a la evidencia presentada con escrito judicial. Eso no me lo ha pedido ningún juez ni nadie dentro del proceso judicial, que desconozco cuál le corresponde esa numeración. Ok, sigo porque esto hemos hablado toda la mañana en la Comisión de Justicia. Siguiente pregunta. Diga, ¿en qué parte del dictamen? ¿Usted no conoce el dictamen entonces de las Naciones Unidas, número 2244-13, del 30 de marzo? Esta es su pregunta siguiente. Sí, mi pregunta, como usted emitió una opinión consultiva, dentro del proceso judicial, a mí no me han pedido ninguna opinión. Usted comenzó su pregunta diciendo, en el juicio número tal, y yo le respondo, dentro de ningún juicio, ni número tal, ni no tal, yo he dado opinión alguna. No. ¿Conozco el informe de Naciones Unidas? Sí, este es. Lo conozco. Okay. Sí. Ok, la pregunta es, diga en qué parte del dictamen del Comité de las Naciones Unidas, número 2244, raya 13, del 30 de marzo del 2016, se dispone expresa o tácitamente que se devuelvan los bienes que le fueron incautados a los hermanos Isaías. Sírvase, por favor, leer la disposición del comité para que se devuelvan los bienes, ya que usted se presentó como experta en derechos humanos y conoce dicha resolución. Ni en mi informe pido que se devuelvan los bienes, ni en el Comité de Naciones Unidas dice eso. En ninguna de las dos cosas. Correcto. Sí, siguiente pregunta. Para dar su opinión sobre devolución de bienes a los hermanos Isaías, usted leyó lo que sostiene el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en el numeral 7.2 del dictamen que emitió, rechazando la pretensión de los hermanos Isaías. Le voy a hacer otra pregunta. Okay. ¿Cuál ha sido la relación profesional con el abogado de los hermanos Isaías, doctor Jorge Zavala Egas? Me parece que ya la respondió, pero me gustaría que lo reitere. Ha sido mi profesor varias veces. Okay. Ha sido mi profesor. Ok, es de conocimiento público suyo. Usted subió un video en redes sociales, lo pusimos al inicio de esta comparecencia. ¿Quién le pidió que haga el video que circula en redes sociales en el que usted aparece y sostiene que la incautación de bienes a los hermanos Isaías fue ilegal? Parte del trabajo que habíamos empezado a hacer con el profesor Zavala y con otras personas que se habían sentido afectadas por el gobierno del expresidente Correa y de otros presidentes, como por ejemplo Lucio Gutiérrez, se dispuso a hacer una especie de campaña para que el servidor público asuma las consecuencias de causarle daño a la ciudadanía violando los derechos fundamentales. Esto fue en el año 2019, tuvimos algunos profesores interesados, algunos ciudadanos que no eran abogados interesados, para poder tratar de, a través de, mediáticamente, tomar conciencia de los derechos que tenemos como ciudadanos con respecto a las acciones contra el Estado como tal, y también que los funcionarios públicos tengan en ese entonces, porque ahorita me correspondería decir, tendríamos que tener un apego exagerado, adherido a la Constitución y a la aplicación de los derechos fundamentales, como por ejemplo el caso de Lucio Gutiérrez, el gobierno de Lucio Gutiérrez, que quedó bajo la Corte Quintana, como también ha sido de público notorio, aunque no ha sido que a mí ya me haya gustado que se sepa, parte de la intimidad de la vida de uno, ya pues a finales del año 18, perdón, a finales del año 19, junto con la pandemia, pues mi salud se vio afectada, por lo que tuve que someterme a trasplantes, etcétera, etcétera, y hubo una interrupción de esa campaña mediática que tiene que ver con la responsabilidad del Estado. Por lo tanto, quién sabe si algún día la vuelva a retomar. Gracias. Siguiente pregunta. ¿Conoce usted la parte resolutiva de la decisión que adoptó la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia sobre la devolución de bienes incautados a los hermanos Isaías? No la conozco. Gracias. Siguiente pregunta. ¿Cuál ha sido su relación con los jueces Johnny Lituma, Richard Gaibor y Carlos González? No los conozco. Gracias. Siguiente pregunta. ¿Cuáles han sido las sanciones impuestas por el Consejo de la Judicatura a los jueces anteriormente señalados?
Ayer, mientras estábamos en una mesa de trabajo, ayer o antes de ayer, por mi vecindad, por mi compañera, directora de disciplinario y por el tema administrativo que me incumbe en la parte de talento humano, notificar sanciones de estos 3 jueces, 2, por otros temas que tampoco ha llegado a mis manos aún, la resolución del Pleno del Consejo, es decir, como para saber con exactitud la razón por la cual han sido sancionados. Correcto. Siguiente pregunta. ¿Conoce usted si los hermanos Isaías son deudores del Estado ecuatoriano por los dineros que recibieron para Filambanco en el salvataje bancario? No, no conozco. Ok. ¿Cuál es su relación de amistad o parentesco con los hermanos Isaías? No los conozco. Correcto. Nunca los he visto. ¿No cree que debió excusarse de ejercer la dirección del Consejo de la Judicatura de la provincia del Guayas, más aún cuando, manifiestamente, se desarrollaba un litigio penal en el que usted, en su momento, ha tomado parte en favor de los hermanos Isaías, ya que puede ocasionar que su cargo conlleve a que exista cierta presión hacia los jueces, ya sea influyendo ante ellos, ya que recurrentemente se piensa que el Consejo de la Judicatura se puede inventar cualquier proceso disciplinario en su contra para despedirlos, y lo dicho constituye un evidente conflicto de interés. No, no me arrepiento de haber asumido este reto. Soy lo suficientemente transparente y mis declaraciones han sido públicas, siendo servidora pública y siendo una ciudadana libre. Mis convicciones sobre los derechos humanos y la responsabilidad extracontractual del Estado no nació y no vive ni come con la existencia de los hermanos Isaías, sino con mi propio apego al amor y a la vocación por ese tipo de justicia. No existe conflictos de intereses ni puede existir porque el Consejo de la Judicatura no solamente no quiere, no puede y no debe influir en jueces con quien ni siquiera conozco, a quienes ni siquiera conozco, ni siquiera tengo ninguna relación cercana como para decir que algún gesto mío o lenguaje corporal haga o pudiera hacer o representar una influencia asambleísta. Y qué bueno que me haya hecho esta pregunta porque me permite a mí hablar con la firmeza de toda una vida y con toda una trayectoria armoniosa y fiel a un principio clarísimo de responsabilidad extracontractual del Estado. Última pregunta a la señora María Josefa Coronel. ¿Qué piensa de los derechos humanos de los afectados en el salvataje bancario producto de los dineros que recibieron producto de la gestión que hizo Filambanco en su momento? No conozco de la gestión que haya hecho o no haya hecho Filambanco. El caso Filambanco, por más sonado que haya sido, no me ha llamado la atención porque no es un tema que me haya convocado, no por Filambanco, no por los hermanos Isaías, sino porque a mí el derecho bancario nunca me llamó la atención en mi profesión. Mi primer trabajo en la vida como abogada fue la liquidación del Banco de Descuento y realmente tuve la experiencia suficiente para inclinarme en otras actividades. Mi libre ejercicio y mi formación académica está muy clara y evidenciada, pero no quiero soltar su pregunta, asambleísta, y entiendo si me preguntan de los derechos humanos de cualquier afectación del Estado, sean los hermanos Isaías, sean los hermanos Pérez, sean los hermanos Coronel, los hermanos Sofía, los hermanos todos con nuestros apellidos, pues siempre se debe estar al favor de las víctimas, en todo momento. Gracias, señora. Esas son mis preguntas. Gracias a usted, asambleísta. Tiene la palabra asambleísta Yajaira Urresta. Gracias, señor presidente. Buenas tardes con la señora invitada, directora distrital del Guayas, del Consejo de la Judicatura. Realmente me asombra algunas de sus declaraciones que me permito emitir un comentario totalmente personal, que las veo sesgadas en cuanto a escoger que sí y que no. Usted ha dicho que el caso Filambanco no ha sido de su interés. Aún así, en su hoja de vida señala que es defensora de derechos humanos. Tengamos en cuenta que dentro del proceso investigativo de derechos humanos ecuatorianos está justamente el caso Filambanco, no a favor de los hermanos Isaías, sino a favor de más de 2.000 millones de ecuatorianos que tuvieron que emigrar y perdieron absolutamente todo. Aún así, usted manifiesta de una manera muy ligera que el caso Filambanco no ha sido de su interés. Además, en el inicio de su intervención, ha mencionado que los procesos jurídicos no pueden llevar de una manera sistemática, pasional o convictiva de alguna línea política o de algún interés en particular. Aún así, yo sí manifiesto ese tipo de comentarios porque actúo de esa manera. Pero usted manifiesta al inicio de su intervención que los procesos jurídicos y los debidos procesos también en tramitar no tienen que tener ningún tinte apasionado. Aún así, se la ve a usted muy apasionada en el video que corre por redes sociales, en donde defiende a los hermanos Isaías y se va en contra de los procesos que se hizo en el periodo del presidente Rafael Correa Delgado. Usted ha manifestado, el 23 de febrero del 2019, indicó en un Twitter,
¿Cuánto nos costará la ilegalidad de la incautación que hizo Correa? Si los Isaías fueron el cuco del gobierno que aseguraba que Correa, que el Estado les iba a haber devuelto. He citado textualmente lo que usted ha manifestado. De esa manera, pues a usted le remito a la siguiente pregunta. En este sentido, explique por favor al país, no a su convicción personal que la veo sesgada, ¿qué intereses usted manifiesta sobre este caso Isaías? Porque se ve claramente que hay un interés, como para que incluso la haya motivado a divulgar un video que usted lo hace hasta de manera virtual. Por favor, responda. Mi interés es el derecho internacional de los derechos humanos. Mi interés es cómo es calificado el Estado ecuatoriano en los varios organismos internacionales de derechos humanos. Ese es mi interés, esa es mi vocación y esa es mi pasión. Segunda pregunta, dígame, ¿en qué parte del dictamen del Comité de la ONU número 2244/13 del 30 de marzo del 2016 se dispone expresamente o tácitamente que se devuelvan los bienes que fueron incautados a los hermanos Isaías, por favor, y que usted lo pueda sostener? No, no habla de devolución de bienes. No habla, ni mi informe, ni la resolución. Perfecto, teniendo hilación con esta segunda pregunta, ¿en qué parte del dictamen de este comité a usted le permite dar una opinión personal, incluso de manera escrita, siendo funcionaria pública y sobre todo del área de justicia? Yo no necesito autorización de nadie para dar mi opinión personal. Soy una ciudadana y soy un ser humano que tengo mis derechos intrínsecos a mi naturaleza humana. En segundo lugar, esa opinión jurídica tiene fecha 1 de julio del 2019. No era servidora pública. En el preciso instante en que este nuevo juez, el señor John Lituma, ha expuesto su manifiesto personal como parte del debido proceso, usted sabe que eso se ha ligado. Por lo tanto, hemos visto ya al inicio de esta intervención de la Mesa de Justicia, vuelvo y recalco, un video interactivo en donde se manifiesta, se señala y se sobreexpone la aparente inocencia de los hermanos Isaías y que obviamente el gobierno debería responder a favor de este caso. Y vuelvo y recalco, como defensora de los derechos humanos y vuelvo, como usted dice, siendo una persona totalmente libre de exponer lo que pienso, pues de la misma manera en su momento, hace 3 años, María Paula Romo también se titulaba como defensora de derechos humanos y mire lo que ha pasado. Ahora vemos a una directora distrital del Guayas del Consejo de la Judicatura autotitularse como defensora de derechos humanos, pero de la manera más ligera escucharle también que el caso Filambanco no ha sido de su total interés. Le vuelvo y le recalco, 2 millones de ecuatorianos migraron por lamentables actos nefastos que involucran a los señores Isaías y que usted, una vez más, vuelvo y recalco para el pueblo ecuatoriano, ha tenido el tiempo y la paciencia de incluso hacer un video interactivo para defenderlos de manera totalmente abierta. Le recomiendo como asambleísta de la nación y bajo el voto popular, no de manera, digamos que dedocrática, que la próxima vez que usted vuelva a emitir un tipo de comentarios, pues no se adjunten sus comentarios a un debido proceso legal, en donde la forma tácita de actuar es de manera técnica jurídica, más no de la manera con que nosotros podamos pensar y atribuirnos la defensa de alguien. Y para concluir, señor presidente, volver a recalcar que es un caso de 23 años de lucha, en donde lamentablemente la directora distrital del Guayas, aquí presente la señora María Josefa Coronel, ha sido tildada por el Procurador General del Estado con vínculos justamente en este debido proceso y por lo tanto solicitaremos que todos los documentos legales, no sus opiniones personales emitidas en documento, se nos haga llegar para ver si usted realmente ha hecho de manera profesional su cargo o si no, pediremos al Consejo de la Judicatura que pueda realizar las acciones pertinentes para que este tipo de casos no sean empañados por divulgaciones de comentarios personales. Gracias, señor presidente. Usted tendrá, señora asambleísta, el derecho de opinar siempre, siendo asambleísta o siendo ciudadano. Basta que sea un ser humano para que usted pueda expresar su opinión. Y con ese profundo respeto, le devuelvo todas sus frases que hayan puesto en duda un comentario que hoy el Procurador General no ha podido sostener. No son 12 meses ni 13 meses lo que ha construido mi trabajo, mi valentía para decir lo que pienso y lo que no pienso, censurando hechos y no descalificando a nadie. Esa es María Josefa Coronel. Por lo tanto, con todo respeto, le devuelvo toda aquella frase que haya insinuado algún acto ilegítimo de una mujer decente que soy.